yo sé que fue hecho para amarte. Yo sé que moraste. Vamos a empezar una nueva serie que he titulado, una nueva serie de lecciones, La gracia de Dios desde las parábolas de Jesús. La gracia de Dios desde las parábolas de Jesús. Déjenme decirles que una parábola, porque allí en el Nuevo Testamento en particular, los evangelistas dicen que Jesús habló en parábolas. Bueno, según el diccionario expositivo de las palabras griegas del Nuevo Testamento, el diccionario de Vine, así, él define, una parábola como una ilustración que se emplea para enseñar, en este caso, una lección espiritual. En esta serie estudiaremos de la gracia de Dios encontrada en algunas parábolas de Cristo. Esto implica que no es el propósito de esta serie de enseñanzas que estudiemos todas las parábolas, sino algunas donde vamos a encontrar como punto central la gracia inconmensurable de Dios. La gracia de Dios allí enseñada en ciertas parábolas. La lección de hoy la he titulado de una manera que creo todos conocemos: la parábola del fariseo y el publicano. Acompáñenme a Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice así las Escrituras: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola a Cristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, dice Jesús, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo primero que vamos a ver aquí es lo siguiente: nadie debería confiar en sí mismo como justo. Dice el versículo 9 el Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Hermanos, esta es la cuestión que descubriremos en esta parábola.
¿En qué debemos poner nuestra confianza? ¿En nosotros mismos? ¿En la autojustificación? ¿O debemos poner nuestra confianza en la gracia inconmensurable de Dios? ¿Para qué cosa? Para ser declarados justos, perdonados por Él. ¿En qué debemos poner nuestra confianza? Ahora bien, y para ir entendiendo este punto, hagamos la siguiente pregunta. ¿No está expuesto, propenso el cristiano a pecar y luego siendo débil peca? Sin duda alguna. De hecho, la ilustración en esta parábola muestra que ambos hombres habían pecado. Entonces, y dado que eso sucede, debe el cristiano poner su confianza en los méritos de sus buenas obras para que Dios le justifique o perdone sus pecados. Bueno, en esta parábola veremos este contraste entre uno que confiaba, escuchen, uno que confiaba en su rectitud moral y sus obras ceremoniales para recibir la indulgencia, y otro que confió solo en la gracia del Señor. Punto número 2. No eran incrédulos, sino como nosotros, religiosos. ¿Quiénes? El fariseo y el publicano. Versículo 10. Noten. Dice el verso 10. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué cosa? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Noten, Cristo no está hablando de 2 hombres incrédulos, paganos o ateos, sino de 2 hombres religiosos. Dice ahí el Señor que estos hombres fueron al templo a orar. Bueno, esto tiene aplicación para nosotros también. ¿Acaso no oramos los cristianos a Dios para que perdone nuestros pecados? Entonces, lo que aquí aprendamos no tiene que ver solo con conocer intelectualmente acerca de estos 2 hombres, sino tiene que ver también con nosotros, que somos tan religiosos como estos hombres, tan devotos a Dios, tan creyentes, también oramos como ellos. Así que lo que aquí, las lecciones, las enseñanzas, lo que aprendamos, bueno, también tiene que ver con nosotros, los cristianos. Dice el Señor Jesús que la oración del fariseo era consigo mismo. La Biblia latinoamericana traduce la frase así, del verso 11. Oraba en su interior de esta manera. Bueno, ¿y por qué el Señor detalla esto del fariseo? ¿Qué cosa? Bueno, que él oraba en su interior consigo mismo de esta forma. ¿Por qué el Señor detalla eso en la parábola? Bueno, porque Cristo, escuchen, descubre y expone, conociendo como solo Dios puede conocer el corazón, la clase de oración que hizo este hombre religioso.
Oración que, aunque era conocida por el Señor, escuchen, no necesariamente era aprobada por Él. No que Él ignorase o no sabía lo que había en el corazón de ese hombre, sino que Él no aprobaba la oración de ese hombre por los motivos que habían en su corazón. En tercer lugar, lo siguiente, tercer punto. La confianza de su justicia en su rectitud moral y sus obras ceremoniales. Versículo 11, noten, miren lo que dice el verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. La confianza de este hombre estaba su justicia, ¿sí? La basaba, ponía su confianza de su justicia en su rectitud moral y en sus obras ceremoniales. Entonces, y al conocer qué contenía la oración de este hombre, el contenido de su oración, podemos entender en qué basaba su confianza para alcanzar el perdón divino. Dice la Escritura que él oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, porque ahí estaba el publicano. Recuerden que los dos fueron al templo a orar, no más que el publicano estaba lejos y está el fariseo: no soy como este publicano. Aquí observamos a un hombre que se jacta de su rectitud moral porque no es, según su juicio, pecaminoso como otros individuos. En otras palabras, yo no soy malo como estos otros. Y satisfecho con ello, te presento, oh Dios, el desempeño de mi rectitud. Noten la medida de su evaluación a sí mismo son aquellos que no son de la misma calidad moral que él. Sin embargo, y en lugar de evaluarse con la santa y perfecta norma de Dios y ver cuán pecaminoso es él también, bueno, él se comparaba con lo peor. Y bueno, ¿quién así, haciéndose una evaluación de sí mismo, ¿sí? Haciéndose una evaluación uno de sí mismo, ¿quién en tales términos no aprueba el examen si el estándar que voy a seguir para ver qué tan justo, qué tan recto, qué tan puro soy, es lo peor que hay? Señor, yo no soy como estos que son sucios, viles, pecadores, peores. Claro, así cualquiera, posiblemente, en su evaluación acerca de su rectitud, del desempeño de su calidad moral, bueno, pasaría la prueba. Pero ¿qué tal si nos comparamos con la santa, perfecta norma de Dios? ¿Qué tal si nos comparamos con Cristo? Es más, ¿qué tal si nos comparamos con los apóstoles? Es más, ¿qué tal si nos comparamos con algunos santos y justos hermanos que sus vidas son
vidas que nos redargullen por su testimonio, ejemplo de cosas que han hecho, extraordinarias. ¿Quién así en tales términos como hizo este fariseo no aprueba el examen? Entonces, este es el estándar de su justicia en este punto de su oración. ¿Cuál es el estándar del fariseo? De su autojustificación, de su autojusticia. ¿Saben cuál es el estándar? Sus logros y desempeños morales. Él hace una evaluación de sí mismo y al concluir que su integridad tiene méritos, entonces se las presenta ante Dios para tener su justificación o perdón y por consiguiente reconciliación con Él. Sin embargo, su orgullo, arrogancia y autosuficiencia le condenaban al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque exaltándose a sí mismo y sintiéndose superior a otros en justicia, pureza y rectitud, menospreciaba a su prójimo bajo la jactancia de su engrandecida y excelente piedad. Como dijo el Señor al principio y al final de la parábola, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y al final dice, cualquiera que se enaltece, cualquiera será humillado. Además, este hombre pretendía alcanzar la justificación por medio de sus obras ceremoniales. Miren, aparte de él establecerse para sí mismo y así evaluarse a sí mismo como estándar sus logros y desempeños de índole moral, ¿sí? Él también pretendía alcanzar la justificación, la indulgencia de Dios por medio de sus obras ceremoniales. El texto dice, versículo 12, ¿cómo dice el verso 12? Fíjense, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto es la justificación por obras. Apunten ese postulado. Es la justificación por obras. En otras palabras, Dios perdona mis pecados y hazme apto de ti, tomando en cuenta los méritos de ¿qué cosa? Los méritos de mis obras ceremoniales de culto. Mira mi piedad ceremonial, Señor, que es de tal calidad que ayuno y diezmo más de lo que tu ley pide. Por tanto, toma en cuenta las obras que hago, porque ellas me hacen merecedor de tu indulgencia. No obstante, y como ya he dicho, cuando el fariseo basaba su confianza, que es el punto en que debemos poner nuestra confianza para ser justificados, perdonados ante Dios.
Cuando el fariseo, cuando este hombre religioso, como cualquiera de nosotros, basaba su confianza al buscar la justificación divina por medio de su autoexaltada rectitud moral y obras ceremoniales, es decir, en sus autoenaltecidos logros y desempeños, entonces se hacía arrogante y orgulloso, menospreciando a aquellos que, según los parámetros de su gran justicia, no eran pues de la misma piedad que él. Pero bien dijo el Señor Jesús en una ocasión a los escribas y fariseos. Él les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis, escuchen, no lo digo yo, lo dice el Señor, lo dijo, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Lo externo, el culto externo, sin dejar de hacer aquello, lo interno, o lo interno sin dejar de hacer lo externo. Este fariseo pretendía recibir misericordia del Señor cuando él no la impartía a otros. Por tanto, ningún cristiano debería poner su confianza en su rectitud moral y sus obras ceremoniales de culto. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa? Para ser justificado ante Dios. Porque de eso se trata la parábola. El versículo 14 nos enseña que la cuestión trata de la justificación. El versículo 13 de la propiciación, porque ahí dice el 13, sé propicio, versículo 14, justificado. De eso se trata la parábola, de alcanzar, de recibir la propiciación, es decir, el perdón, la justificación, la indulgencia de Dios, porque nosotros los cristianos, sin excepción, todos estamos expuestos a pecar. Todos estamos en una condición potencialmente para pecar. No estoy diciendo que somos practicantes, no deberíamos. Pero nadie puede decir lo que vamos a escuchar ahorita. Nadie puede decir: nunca peco, siempre hago el bien. De la parábola, mis hermanos, tiene que ver cuando tú pecas. El punto de la lección es la gracia de Dios en las parábolas de Cristo. ¿En qué debemos poner nuestra confianza cuando ofendemos y pecamos a Dios? Porque ciertamente caemos en pecado. Ningún cristiano debería poner su confianza en su rectitud moral y en sus obras ceremoniales de culto para ser justificado ante Dios. Si a usted le enseñaron eso, si a usted le hicieron creer eso, no es verdad. No le enseñaron correctamente el fundamento y la base de la indulgencia divina para con el cristiano. Para con los religiosos, creyentes en él. Si el cristiano no es mentiroso, idólatra, codicioso o fornicario, hace bien.
O si se congrega cada domingo y celebra los 5 actos de culto bíblico, hace bien. Pero no, escuchen, no debe apelar nunca a ello. ¿Para qué cosa? Para recibir el perdón divino. Nada de ello lo hace merecedor de ser premiado con la indulgencia divina. De hecho, en el momento que ese cristiano se considere a sí mismo digno de perdón de Dios, digno del perdón de Dios, por tales logros y desempeños morales y ceremoniales, ha caído en el terrible pecado de la arrogancia de los que creen que pueden establecer su propio sistema de justificación ante Dios basado en méritos personales. Porque, como enseña enfáticamente el Evangelio, la verdadera base, la verdadera, única y suficiente base de la justificación hoy en día es la misericordia y gracia de Dios en los méritos de la sangre de Cristo. No hay otro fundamento, no hay otra base. La carta a los romanos se dedica centralmente a probar este punto, que los santos, y la carta a los efesios también, pero más la carta a los romanos, que la verdadera, la auténtica base, la única suficiente base de la justificación hoy en día es la misericordia, la gracia y los méritos de la sangre del Hijo de Dios. Si un cristiano peca, él no debería decir lo siguiente: Señor, como el fariseo, ¿verdad? Dios, perdóname, porque yo no soy como esos hermanos liberales que usan de las ofrendas, de las colectas para los inconversos. O como aquellos cristianos que usan instrumentos musicales en la adoración, o que usan el nombre de la iglesia para actividades sociales. Yo no soy como ellos. Jamás he faltado en tomar la cena cada domingo en la iglesia. Doy buenas contribuciones, predico el evangelio a los perdidos constantemente, practico la benevolencia a mi prójimo necesitado. Es más, soy muy conservador. Y aparte, Señor, aparte de todos estos méritos y logros y desempeños morales y de ceremoniales, aparte de todo ello, pues soy miembro de la única iglesia fiel de Monterrey. Ninguno de nosotros debería orar de esa forma para recibir de Dios su indulgencia, haciendo ese contraste y evaluándonos mejor que aquellos que ciertamente están en prácticas cerradas. Yo no estoy diciendo con esto, ojo, no estoy diciendo con esto que aquellos hermanos que están en esas prácticas no autorizadas según las Escrituras están bien doctrinalmente. Tampoco estoy diciendo que no nos congreguemos cada domingo para celebrar la cena del Señor
que tampoco estoy diciendo que no demos generosas contribuciones o que prediquemos el evangelio o que practiquemos la benevolencia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que apelemos a estos desempeños, a estos logros personales, a estas obras, a esta calidad piadosa nuestra, por la verdad que hemos aprendido de Dios. Ni es nuestra, es su verdad, que hemos entendido la doctrina y nos hemos propuesto a hacer lo que es correcto y no hacer lo que no es correcto. Lo que estoy diciendo es que no debemos apelar a ello para recibir de Dios el perdón de nuestros pecados, cayendo así en esa actitud en la que el Señor describe del fariseo, que confiaba en sus logros personales, en la calidad moral de sí mismo, en sus obras ceremoniales. Y por lo tanto, bajo esa premisa, bajo ese fundamento, yo merezco ser perdonado porque no soy como esos. Y aparte, hago estas cosas. Así que, venga. Yo soy digno, no ellos. Y no los que hacen como yo hago. Yo soy el digno, Señor, de ser justificado. Quien pretenda la indulgencia divina y la vida eterna apelando a sus logros, desempeños y méritos morales y obras ceremoniales, jamás será aprobado por enaltecerse a sí mismo, sino que caerá en la condenación que Cristo promulgó al final de su parábola cuando dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Hermanos, Dios no solamente juzga los actos externos, sino también las motivaciones internas del corazón. Por tal razón, no debemos pensar que Dios tomará en cuenta como base de nuestra redención nuestra buena moral y nuestras buenas obras ceremoniales. No. Dios juzga los motivos y las intenciones del corazón. Y cuando descubra que hacemos tales cosas con el propósito de poner nuestra confianza en ellas como la base de nuestra redención, entonces estaremos perdidos en el infierno. No solo porque no es la base de la redención, sino también porque, como el fariseo, pecamos y la buena moral, escuchen, y la buena moral y las obras ceremoniales per se o en sí mismo no justifican a nadie ante Dios. Por esa razón, no debemos poner nuestra confianza en una pretendida autojustificación y establecer como base de nuestra redención, salvación o indulgencia divina nuestros logros, desempeños personales, nuestra buena moral, nuestras obras ceremoniales, porque eso no es la base de la justificación. No lo es. Y tales cosas por sí mismas no justifican, no hacen que alguien reciba perdón de Dios.
le comentaba a mi esposa Susana un poco del sermón y le comenté de este punto. Y me dijo, oye, ¿y no crees tú que exista la posibilidad o la probabilidad de que algún hermano o hermana, algunos cristianos, lleguen a pensar que entonces no necesitan procurar tener una buena moral, practicando la santificación, una buena moral según Dios, que crean ellos que no deben procurar una vida pura, recta, íntegra, y que tal vez piensen que pues, no es necesario estarse congregando cada domingo y predicar el evangelio. Vaya, ¿no crees tú? Sí, es posible que eso pase. De hecho, pasó. En la carta a los Romanos capítulo 6, léanlo en su casa, todo el capítulo 6, nos encontramos con la evidencia de que hermanos en Roma llegaron a creer que la gracia de Dios era un estado, o estar bajo la gracia de Dios, su gracia era un estado en que tenían licencia para pecar. Ellos creían que la gracia de Dios les permitía seguir pecando. Le decía yo a Susana, sí, eso pasó. Porque ahí hubo una concepción, una creencia errada acerca de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios, decir que vivimos bajo su gracia, la gracia de Dios nos enseña todo lo contrario, a creer que, por ejemplo, no necesito congregarme. Pudiendo, no lo hago, no quiero, porque estoy bajo la gracia de Dios. Y su gracia va a cubrir ese pecado. Ese pecado doloso, intencional, que sabiendo que no debería hacerlo. Y pudiendo hacerlo, dije, no, porque su gracia me permite hacer eso, me da licencia para hacerlo. O que no tengo que ser fiel a mi esposa. No tengo que serle fiel, yo puedo repudiarla por cualquier causa. Su gracia me va a cubrir, me va a perdonar ese acto. Yo sé que está mal, que puedo elegir no repudiarla por cualquier causa, pero su gracia me va a cubrir. Eso creían los hermanos en Roma. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice, bueno, vamos a perseverar, vamos a estar practicando el pecado para que la gracia del Señor que sea según más abundante, según y cubra. ¿Perseveraremos en el pecado? Bueno, estos hermanos tenían una idea falsa de la gracia de Dios, de lo que es vivir bajo la gracia de Dios, de lo que es la gracia de Dios en la salvación, en la redención, en la justificación. Bíblicamente la gracia nos enseña todo lo contrario. Nos enseña a vivir apartado del pecado. Cuando se comprende el verdadero significado de la gracia, porque la gracia de Dios, esa cualidad extraordinaria de Dios, ha hecho de que yo reciba el perdón de todas mis vilezas, inmundicias y pecados. Y como hizo eso posible la gracia, yo no quiero volver a ello. Y su gracia me enseñó a salir de allí, a ser lavado
y a desear vivir limpio. Es lo que dice Pablo en Tito capítulo 2. Vayan, léanlo, ahí habla de cómo la gracia enseña esto por el verdadero significado, las razones verdaderas de la obra de gracia de Dios en nosotros. Entonces la gracia no nos enseña, como le decía yo a mi esposa, a una vida disoluta, carnal, sabiendo que puedo hacer lo correcto, no lo hago porque tengo la idea de que su gracia me va a cubrir mis pecados, pudiendo hacer lo correcto, sabiendo que debo. Y bajo esa premisa, no importa, lo hago, a cabo Dios me va a perdonar. Ese es un extremo. Está el otro extremo, el del fariseo. Aquel que no piensa en la gracia de Dios. Aquel que no piensa en la misericordia de Dios, en la justicia de Dios, en su indulgencia al pecador por medio de Cristo. No piensa en eso y dice, yo soy fiel, yo soy salvo y yo soy limpio y soy puro porque soy muy bueno y porque soy muy fiel a la doctrina. Ese es el otro extremo. Y cuando peca ese cristiano, que pareciera que no pecara, llega ante Dios, no apelando a su gracia, a su misericordia, a su bondad, a su indulgencia, sino que apela a sus logros y desempeños morales y ceremoniales, y se cree a sí mismo más justos que estos, y por lo tanto digno de ser perdonado. Son los dos extremos. Las dos posturas cerradas. Así que le dije a Susana, sí, es así. Para esos que crean que yo estoy enseñando eso, que la Escritura lo lleva a pensar eso, es simplemente un pretexto para seguir siendo carnales. Y el otro extremo se ve aquí reflejado y debería decir, caray, pues no estoy mal, porque no estoy apelando a las verdaderas razones para ser justificado por Dios. Miren, de hecho, y como expresa el Señor en la parábola, al describir el pecado de arrogancia y autosuficiencia del fariseo, escuchen esto: la ley santa del Señor requiere un cumplimiento perfecto. Volvamos al fariseo, dejemos a los romanos y a la distorsión que ellos tenían de la gracia, ¿verdad? Como le respondía Susana, claro que los hubo y los hay y los habrá, esa clase de cristiano. Pero volviendo aquí otra vez al fariseo, y como ha expresado el Señor en esta ilustración, al describir la arrogancia y la autosuficiencia de él, tengamos presente que la ley santa del Señor requiere un cumplimiento perfecto y nadie la cumple perfectamente. Nadie. Porque todos, de alguna forma u otra, pecamos. Sea haciendo el mal o dejando de hacer el bien. Pablo dijo lo siguiente, como está escrito. ¿Qué cosa está escrito? No hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Todos han pecado, todos son despreciables ante Dios. Escuchen esto. Nadie vive siempre correctamente. Nadie. Romanos 3:12. En el Nuevo Testamento, la versión Biblia al día.
Es decir, no hay nadie que diga, jamás he hecho lo malo, nunca he pecado y siempre hago lo bueno. O como declara Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20 es la explicación o nos da luz de Romanos 3:10. ¿En qué sentido no hay justo ni aun uno? En el sentido de que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien siempre y que nunca peque. Eso no existe. Nadie, en absoluto. Todos, de alguna forma u otra, de pensamiento, palabra, acción u omisión, pecamos. Por tanto, y aunque hagamos todas las buenas obras posibles, tengamos una calidad moral excepcional y practiquemos con la mayor exactitud las ceremonias de culto dominical, que no estoy diciendo que no, ojo, aunque hagamos todas estas cosas, siempre estaremos expuestos a pecar y pecaremos, porque todos, por alguna razón u otra, pecamos. Entonces, ni obra alguna, ni moralidad alguna, ni ceremonia alguna limpiará nuestros pecados y nos hará merecedores de entrar al cielo. Nada. Somos miserables en ese sentido. Como bien describe el cántico Roca de la Eternidad. Miren cómo dice: aunque siempre sea fiel, fíjense, siempre sea fiel, aunque llore sin cesar, sin dejarlo de hacer, del pecado no podré, ¿qué cosa? Justificación lograr. ¿Por qué? Porque nada podemos presentar ante Dios como digno de su perdón, más que, ¿qué cosa podemos? Bueno, si estamos en esa situación, entonces, ¿qué podemos hacer? Somos unos miserables, desgraciados. Entonces, ¿qué tragedia la nuestra? Entonces, ¿qué más? ¿Qué podemos presentar? Bueno, para su perdón, para su indulgencia, para su justificación y que me haga digno del cielo. Solo podemos presentar más que un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Apelando siempre a su gracia y misericordia, como lo describe el Salmo 51, versículo 1 y 2, en la Biblia de Serafín de Aucejo. Apiádate de mí, Señor, según tu gracia. ¿Ves? ¿A qué está apelando? Apeló David a su sabiduría, a que él era su posición como rey, a su autoridad. ¿A qué apeló David cuando pecó? Él vino con un corazón contrito y humillado. Él trajo esto a su Dios y le dijo: apiádate de mí, Señor, según tu gracia. Borra en tu gran misericordia mis pecados. Lávame bien de mis iniquidades. Purifícame tú de mis delitos.
Hermanos, quiero decirles algo. Esta fue la apelación del publicano, la cual veremos a continuación como último punto. Confió entera y completamente en la gracia de Dios, pidiendo ser propicio a Él. Noten el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, 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 sé propicio a mí, pecador. Cristo, según la Reina Valera 60, comienza hablando del publicano usando una conjunción adversativa. Noten el versículo 13 en la Reina Valera 60, comienza él así, más sin acento, ¿verdad? ¿La viste, Saulo, la palabra más sin acento? Porque no es el más superlativo que habla de cantidad, sino que es una palabra como pero. Lo que quiere decir es, a diferencia del fariseo, hijo, a diferencia de él, el publicano vino así. ¿Qué trajo este hombre en sus manos? Él no trajo nada. No trajo ningún logro, desempeño, obra o moralidad alguna. ¿Por qué? Porque él sabía que no podía traer nada, porque nada tiene los suficientes méritos para ganar el perdón de Dios. El perdón de Dios no puede ser ganado porque es un acto de su gracia. Es un regalo de Dios, producto de los méritos de Cristo. Si fuese así, si el perdón fuese que se ganase, ya no sería gracia, sino deuda, como Pablo lo establece, establece esta verdad en Romanos capítulo 4, versículo 4, cuando él habla de la justificación. Él dice lo siguiente: pero al que obra, no se le cuenta el salario como qué, como gracia, sino como qué, como deuda. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay obra alguna, no hay acto hecho, nada que podamos traer ante Dios para que Él lo considere como ganancia nuestra para obtener su perdón. Sería una deuda de Dios. ¡Ja, Señor! ¡Ja! Mira qué tan bueno soy, qué tan recto, qué tan justo, qué tan íntegro soy. Soy fiel, el celoso. ¡Ja! Mírame. Y mira mi calidad moral, y mira mi desempeño ceremonial, Señor. Soy muy exacto, preciso, celoso, estricto en que se cumpla, de cumplir, Señor,
el culto, correcto. Así que estás en deuda conmigo. Aquí te estoy trayendo esto para que me perdones, porque a pesar de todo ello, pues he pecado. Bueno, peco, pero no soy como estos hermanos. Están muy mal, yo estoy menos mal. Así que págame con tu perdón. Tal vez ustedes piensen que no hay hermanos que piensen así. Yo les puedo decir que sí. Para ir acercándonos al final. Por tanto, ¿qué trajo el publicano? Nada digno para ganar el perdón. Sin embargo, sí trajo algo. Bueno, y entonces, hermano Luis, ¿trajo o no trajo algo? Sí trajo. Él trajo su miseria. Él trajo su vileza. Él trajo su pecado. Era todo lo que debía traer ante Dios. Él sabía muy bien lo que había hecho. ¿Y quién llegó a ser como consecuencia de ello? Dice la Reina Valera, allí en el versículo 13, sé propicio a mí, pecador. Pero en el texto griego, Dianita, tiene el artículo, el sustantivo pecador. Aquí lo omiten. En la Nueva Traducción Viviente y otras versiones aparece: Señor, ten misericordia de mí. Bueno, él no hizo esto, perdón. La parábola dice, él estaba así, no levantó su rostro, dice, Señor, sé propicio, soy pecador, Señor. Soy el pecador. ¿Saben qué indica en ese artículo definido el pecador? El pecador, porque él se consideraba el peor de todos. Señor, sé propicio a mí, el pecador. Él, no hay otro como yo soy el pecador, el peor, el más malo de todos, el más sucio, el más vil, el más miserable. Yo soy el pecador. Y eso nos recuerda a las palabras de Pablo cuando en 1 Timoteo 1:15, en la Nueva Traducción Viviente, él dijo así, 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Entonces, y como dice el cántico número 12 de Cantos Espirituales, Roca de la Eternidad, ¿saben qué dice? ¿Qué más dice? Dice, solo en ti, teniendo fe, deuda tal que podré ¿qué? Pagar. En la primera parte de la estrofa dice, ¿cómo dice? Recuerden lo que dice. Dice, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, pues del pecado no podré justificar nada, no podré lograr. En cambio, solo en ti, teniendo fe, confianza, esa deuda que tengo, la podré cancelar. ¿Ven? ¿Ya comprendimos ahí el cántico? Él vino con una profunda confianza y humillado corazón, rogando a Dios que sea propicio a él. Este religioso pecador
conocía muy bien el carácter de Dios. Miren lo que él conocía. Qué interesante. Conocía bien, muy bien el carácter de Dios. Y eso le motivó el carácter de él, no sus logros, sus desempeños morales y ceremoniales. No. El carácter de Dios, él lo conocía muy bien. Y eso le motivó a venir a él con la actitud correcta. Como dice Joel, capítulo 2, versículo 13, en la PDT, dice el texto, y eso lo conocía él seguramente. ¿Qué dijo el Señor en el profeta Joel, capítulo 2, versículo 13? En la PDT dice así: en lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón. Cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto, Pati, a dar indulto. Entonces, él vino pidiendo clemencia, misericordia y gracia para ser perdonado por el Señor, porque de eso se trata la justificación, de ser absuelto de culpa, condonado de toda maldad, indultado de toda injusticia, echado en lo más profundo del mar nuestros pecados, como declara Miqueas 7:19. A diferencia del fariseo, que puso su justicia en sus logros, desempeños, obras y méritos, el publicano puso toda su confianza en la justicia de Dios, basada la justicia de Dios en la inagotable misericordia y gracia inconmensurable de Dios. Hermanos, esta es la respuesta a la pregunta inicial: ¿en qué debes o debemos poner nuestra confianza? En la gracia del Señor. Finalmente, y como declara Jesús, el Señor en su parábola, cito, así termina Cristo: os digo que éste descendió a su casa. Gloria a Dios por ello. O sea, qué bendito el Señor. Que su perdón está allí y lo que pide es humillación, contrición, un corazón triste que le afecte, le duela, y apelando a su gracia. Os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado, indultado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero invitarles, pues, a mis hermanos, a que pongan toda su confianza siempre en la gracia del Señor, para recibir el perdón de nuestros pecados, en la gracia de Jesucristo y en su obra de redención. Esa es la base, el fundamento de la indulgencia divina, de la justificación divina.